¿Alguna vez ha oído usted hablar del coronel Weir? Es probable que no. El coronel John Weir fue un antiguo militar norteamericano. Luchó en la guerra de Filipinas, luchó en la guerra hispanoamericana. Posteriormente se convirtió en empresario y se volvió un gran empresario. Era un hombre muy acaudalado que tenía operaciones mineras en los Estados Unidos, operaciones comerciales en Europa y que constantemente viajaba entre Inglaterra y los Estados Unidos. En 1912 se encuentra, en algún momento de abril, hacia el 9 de abril, terminando los últimos detalles de un negocio estando en Inglaterra. Su objetivo es al día siguiente trasladarse hacia Queenstown, en donde abordará el transatlántico que le cruzará en dirección a Nueva York. Le acompañan su secretaria, su secretario particular, un mozo, y tiene constante contacto con su sede en los Estados Unidos mediante telégrafo. Sin embargo, el día 10 de aquel mes de abril de 1912, el coronel Weir se levanta con cierto desánimo. Mientras está desayunando, comenta con su secretario que no se siente de ánimo. Algo le inquieta. Todo ha salido muy bien en el viaje. Todo está perfectamente en orden. Los negocios, las comunicaciones con tierra en Estados Unidos. Realmente no tiene un motivo claro del por qué se siente incómodo. Aquel día por la tarde, platicando con el gerente del Waldorf, un hotel en Londres, le comenta que se siente indispuesto acerca del viaje y está seguro de que si hace ese viaje va a terminar ahorcado, en relación a que algo malo va a pasar. El día 11, aquella sensación se vuelve mucho más intensa. Ese mismo día 11, habla con su secretaria a la que le instruye sobre ciertos aspectos que deberán observarse si es que él faltara. Por la noche se vuelve a repetir aquella plática en donde insiste, esta vez con algunos conocidos, sobre un extraño nerviosismo que siente acerca del inminente viaje de regreso a los Estados Unidos. Pero ahí no termina el asunto, porque el día siguiente, el día 12 por la mañana, envía una serie de telegramas que son prácticamente instrucciones póstumas. Sí. Se comunica con sus asociados y sus diferentes jefes y gerentes en los Estados Unidos para informar sobre las cosas que deberán hacer cada uno, en un tono que más pareciera ser instrucciones póstumas. Por la tarde abordaría el viaje de regreso y el día 15 de abril está muerto. Al amanecer del 15 de abril está muerto. El coronel John Weir fallece. Su cuerpo no fue recuperado. Y si fue recuperado, nunca fue identificado, ya que murió en el hundimiento del Titanic. Sí, el coronel Weir parecía saber con anticipación que ese sería el último viaje. Irónicamente, era el primer viaje del transatlántico. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Todo comienza a principios del siglo XX, 1900. Hay una notoria carrera por ganar pasaje hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos. La comunicación entre el viejo continente y América era vital. Todo el tiempo iba y venía gente. Los grandes barcos de vapor eran el único medio real de trasladarse. Había también barcos de vela y esto, pero los grandes vapores, los grandes barcos de casco de acero, habían ganado el mercado. Mientras que en un barco común se tomarían meses para llegar, en un barco de vela, en el barco transatlántico tomaría unos días. Cada vez más personas utilizaban este medio, pero además este medio había ganado popularidad porque eran los barcos del correo.
Específicamente los barcos cuyo nombre comenzara como RMS se referían a barco de correo real. Royal Mail Ship, por su nombre en inglés. Estos barcos llevaban tanto pasajeros como carga como correo y eran barcos muy confiables. La consigna era llegar. Así que aunque hubiera tormentas, hubiera vientos horribles, huracanes, el barco del correo siempre seguía adelante. Esto daba cierta confianza a algunos, cierto temor a otros, porque era gente muy arriesgada. Pero al mismo tiempo, eran los barcos que tenían doble ingreso. Así, por ejemplo, ganaban una cantidad importante de dinero llevando el correo, más los boletos de los pasajeros, más la carga, porque muchos de estos barcos eran mixtos, llevaban carga y pasaje. Así es que era un buen negocio. A diferencia de un barco que solamente llevara pasaje, el barco de correo resultaba bastante provechoso para las compañías y esto permitía, por ejemplo, que las terceras clases, es decir, los boletos económicos, que eran la gran mayoría de los pasajeros, pudieran ser económicos realmente y atraer muchas personas que abordaran estos barcos. En esta dinámica, las empresas inglesas como Cunard, Blue Ribbon o incluso la propia White Star se hicieron famosos por las competencias que había. Sin embargo, Cunard había demostrado ser la más rápida. Sus barcos eran asombrosamente veloces, del orden de casi 30 nudos. En tanto que White Star se había decantado más por el propio pasaje, el volumen de pasaje, la frecuencia de las salidas y la confiabilidad de sus barcos. Pero también se habían enfocado en ese público, el público de tercera clase. Era un público muy numeroso. Aquellos que iban de viaje, por trabajo o lo que fuera, o también aquellos que estaban emigrando del viejo continente hacia América, eran un público objetivo importante, puesto que solían viajar familias completas, miles de personas. Ese era su objetivo. Pero para ello se necesitaba tener barcos suficientemente grandes para poder alojar muchas personas, mucho correo, y que además también pudieran tener una clase primera privilegiada. Eso fue lo que los llevó a diseñar 3 barcos. El Olympic, el Gigantic o Gigantic y el Titanic. Serían los 3 barcos principales de esta empresa naviera. ¿Por qué 3? Porque de esa manera podrían programar las salidas para que fuera una vez por semana. 7 días de recorrido no eran los más rápidos, pero sí serían los más grandes de su época. En el diseño original, los tonelajes de los barcos iban alrededor de los 46,000 toneladas de desplazamiento. Enormes. Para la época, enormes. Hoy en día cualquier transatlántico puede ser mucho más grande. Cualquier barco tipo crucero de placer puede ser más grande. Hay barcos 5 o 6 veces más grandes. Sin embargo, estos en su época eran descomunales. 46,000 toneladas. 269 metros de largo. De ancho, 28 metros. Y bajo el agua, la friolera de un calado de 19 metros. Esto era impresionante. El diseño incluía ciertos aspectos poco comunes, como la capacidad en pasaje. Uno de estos barcos podría ir entre pasaje y tripulación con unas 3,200 almas arriba, superando por mucho a la competencia. Y, si bien no serían los más rápidos ni los más elegantes, sí llevarían muchas personas a bordo. El diseño se encomendó a Harland & Wolff, una empresa naviera, fabricante de barcos irlandesa, que se encargaría del diseño. El diseñador principal era el señor Andrews, un hombre que había participado en otros diseños y que era un buen ingeniero naval. El diseño contemplaba ciertas cosas especiales. Los 3 barcos gemelos serían muy seguros. Esa era la premisa, barcos seguros, dado que se trataba de barcos de correo, ¿sí? El nombre real sería RMS Olympic, RMS Gigantic y el RMS Titanic. Así es que tendrían que ser muy confiables. Lo primero que se pensó era en seguridad. Sí, contrario a lo que usted se imagina, estos barcos incorporaban grandes medidas de seguridad, por ejemplo, el doble casco en el fondo del barco.
A diferencia de muchos otros barcos que solamente tenían un doble fondo en la última sección, estos diseños tenían un doble fondo que se subía por los lados hasta 2 metros arriba del nivel de quilla, de tal forma que si se raspaban contra un arrecife, se inundaría una parte de este casco doble, mas no llegaría a inundar el barco. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en un encuentro con otro barco que lo embistiera. Pero todo esto surgía a partir de una premisa muy simple: ¿dónde ocurrían los accidentes? En la estadística de Lloyd's, la compañía aseguradora, la gran mayoría de los accidentes ocurrían llegando a tierra. Había 3 tipos principales. El primero de ellos era el choque contra rocas. El encallado o el raspado, rozar contra las rocas al llegar a tierra. Este inundaba el barco y podía hundirlo. Por lo tanto, el doble casco daba una seguridad. Era una especie de doble piel. Si se rasgaba la primera, el agua se quedaría atrapada antes de dañarse la segunda. Otra de las características que podían hacer muy peligroso un viaje al llegar a tierra era chocar con otro barco. Y para ello estos barcos de la línea, de estos 3 barcos gemelos, se dividían en compartimientos. Esto era algo que ya se hacía, pero en este caso las divisiones eran bastante numerosas, 16 compartimentos estancos. ¿A qué se refería esto? A que si, por ejemplo, otro barco llegaba y los embestía, algo que se llama abordar, en pocas palabras, se les clavaba por un lado, los compartimentos se podían sellar de tal forma que solo ese compartimento estaría inundado. Si el daño fuera mayor, habría otros compartimentos y todos ellos se podían cerrar fácilmente mediante una serie de puertas con motores magnéticos. Se cerraba rapidísimo. Desde el puente de mando, el oficial a cargo podía oprimir un botón, sonar una alarma y las puertas se cerrarían, sellando, evitando así el paso del agua. No eran totalmente estancos. Es decir, el mamparo cerrado llegaba a una cierta altura y después ya no. Pero era suficiente como para que si eso se inundara, el resto del barco permaneciera seguro. El otro caso que se presentaba con frecuencia eran los incendios, pero estos barcos eran totalmente metálicos, así que sería relativamente fácil controlar un incendio. Y por otro lado, los mismos mecanismos que podían aislar los espacios servirían como barreras de protección contra fuego. Así es que eran bastante seguros. Y había otros detalles muy pintorescos, como por ejemplo, algo que poca gente sabe es que la gran mayoría del barco estaba conectada al puente de mando mediante una serie de tubos. Estos tubos que llegaban a la parte trasera de la cabina, donde estaba el timón y las brújulas y demás, eran constantemente vigilados por un oficial. El objetivo, detectar el olor a humo. Si en algún espacio del barco había un incendio, el humo comenzaría a subir por estas tuberías y llegaría a la cabina detrás del puente de mando y alguien lo podría inmediatamente detectar y actuar. Cada tubo que llegaba estaba perfectamente identificado, así es que un oficial bien entrenado podía detectar de dónde venía el olor y actuar en consecuencia. Era seguro. Pero también existía otra situación, los botes salvavidas. Los botes salvavidas de este diseño eran 20 más 4 plegables. Superaba por mucho la normatividad vigente en aquel entonces, y si bien solamente alcanzaban para alojar el 30% de la población del barco, esto no era un problema. Y le explico. Cuando se diseñaron estos barcos, se diseñaron bajo la premisa de que los accidentes generalmente ocurrían cerca de tierra, en el puerto, en arrecifes cercanos a la costa, etc. Por lo tanto, los barcos no tenían el objetivo de tener suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, puesto que se pensaba que al momento de un accidente, primeramente habría que bajar algunos botes, trasladar gente a otro barco, barcos de rescate o a la costa, y después volver. No tenía sentido pensar en tener 3,000 personas en pequeñas barquitas frágiles en medio del océano. El objetivo de los botes salvavidas era trasladar a las personas hacia otros barcos y hacer varios viajes, y no pensar en tener cientos de barcos por todas partes y un montón de botecitos salvavidas por aquí y por allá. La idea era esa. Los botes salvavidas eran para bajarse, después abordar,
trasladar gente a un lugar seguro, barco seguro o lo que fuera, y volver a hacer otro viaje. Ese era el objetivo. Por lo tanto, estos barcos de la línea Titanic, Olympic y Gigantic contemplaban un nivel de seguridad más allá de lo que se había pedido. Pero además eran impresionantes. El diseño, por ejemplo, de los motores era algo poco frecuente. Estos barcos tendrían 2 grandes motores de triple pistón. Eran motores de vapor. Había calderas gigantescas por todos lados. Cientos de toneladas de carbón eran colocadas antes de partir y con esto se alimentaban las calderas que calentaban el agua a una temperatura altísima, producto de la cual inyectaban vapor a alta presión a estos motores. El vapor entraba en el primer pistón, lo bajaba, después en el segundo pistón lo movía, en el tercer pistón lo movía, pero antes de que se desperdiciara, el flujo de vapor llegaba a una turbina que accionaba la tercera hélice. De tal forma que tenía usted 2 motores constantemente en movimiento con pistones accionados por vapor, dando movimiento a 2 hélices, y una turbina central moviendo la tercera hélice. Tremendo. Por otra parte, el barco en sí mismo tenía sistemas avanzados, sistemas eléctricos, iluminación eléctrica, comunicación vía un sistema de la empresa de Guglielmo Marconi, inalámbrico completamente. Era un barco muy preparado. Ahora, en cuanto al propio barco y los lugares para estar, bueno, ¿qué se puede decir? Este barco se pensó para la gente. ¿Sí? Los barcos de esta serie estaban diseñados para que fueran muy agradables a todos los pasajeros, sin importar distinción. Mientras que la gran mayoría de los transatlánticos que cruzaban, la tercera clase era un asco. Eran camastros masivamente acomodados en una especie de bodega como si fueran esclavos, una cosa horrible. Estos barcos no eran así, y el Titanic en particular era un barco muy especial. La tercera clase estaba dividida en camarotes, de tal forma que una familia pudiera estar en su camarote. Tenían espacio para 4 personas, un pequeño lavamanos con agua caliente y fría. Tenían además pequeños detalles de lujo, aún en la tercera clase. Por ejemplo, había alfombras. Después, estaban otros espacios que eran para los pasajeros solos, los hombres solos. Estos eran espacios amplios, con una serie de camastros en donde había 3 niveles y se podían alojar perfectamente. Era cómodo, estaba limpio, tenían cortinas para cerrarse, de tal forma que hubiera algún tipo de privacidad. Había baños generales. No eran privados en cada camarote, pero se podía aspirar a tener un espacio propio. Era un viaje de 7 días, así es que tendrían que estar cómodos. Pero además los comedores eran increíblemente agradables. Se servían 3 comidas calientes. Y a lo largo del día había ciertos refrigerios. El restaurante ofrecía comidas sabrosas. Eso nadie lo puede negar. Para la tercera clase. También había un espacio para tomar el sol. Contrario a lo que se cree y se ha dicho en muchas películas, había este espacio al frente entre el castillo de proa y el comienzo de la zona de puente. Había un espacio en donde había unas grúas y demás, pero era un espacio agradable con bancas de madera, muy bonito desde donde se podía ver el paisaje perfectamente. Después venía la segunda clase, un poquito mejor. Los camarotes eran hasta para 6 personas, cada una con su lavamanos, agua caliente y fría, y los baños eran más numerosos. Se podía tomar una ducha de agua caliente sin mucho problema. Eran privados y también muy agradables. El comedor se podía compartir, pero en general había estos pequeños detalles. En segunda clase había armarios para guardar las cosas. Había más espacios frescos y agradables para la ventilación y los pasillos tenían decoraciones en las paredes. Y por supuesto la primera clase ni se diga. La primera clase era todo lujo. Desde que se entraba al barco se tenía que percibir el lujo. La gran escalera central, aquella que trepaba, hermosa, y llevaba a los pasajeros a los pasillos superiores, los salones principales. Tanto el salón de té, el bar, el restaurante principal eran espectaculares. Y después cada camarote de lujo tenía un motivo diferente.
Algunos tenían detalles victorianos, detalles de cultura griega, pequeñas esculturas, plafones, estas camas preciosas con unos postes de madera, una salita. Y las suites, el gran lujo, eran exclusivamente para personajes muy distinguidos. Tenían su propia sala, su propio comedor en donde recibirían los alimentos llevados directamente de la cocina, preparados bajo encargo. Camas comodísimas. Y muy cerca de ahí, con una comunicación directa, espacio para los empleados, para el servicio personal. Por ejemplo, aquellos que llevaban su propio mayordomo o llevaban su secretario particular, este tendría su habitación con conexión directa. Pero además, se podrían tener privilegios como la tina de baño personal, el propio baño, sin que tuvieran que compartirlo con nadie, el gimnasio, juegos en cubierta y el acceso a la cubierta de botes, desde donde se veía todo precioso. Pero también había otros espacios como una pequeña alberca o incluso había aquel bello espacio donde se celebraban los servicios religiosos. Esto era algo inusual. A bordo del barco se celebraba un servicio religioso encabezado por el capitán y bajo un estricto diseño. El libro de la celebración contemplaba todas las creencias respetándolas todas, de tal forma que el capitán no resultara ofensivo para ninguna persona que estuviera ahí. Y esta sesión, esta reunión, era en cubierta principal. Todos los pasajeros podían asistir. Era un detalle curioso. La gente de tercera clase era guiada por una serie de empleados, principalmente gente de cocina, meseros, personas de limpieza, quienes los iban escoltando hasta llegar allá, para que no se les fueran perdiendo. Después venía la segunda clase y al final eran llevados los de primera. Posteriormente, estos mismos empleados guiaban a las personas a sus lugares, de tal forma que no anduvieran por ahí deambulando a lo loco. Pero también tenía otro objetivo, y es que el barco era increíblemente complicado. Era muy básico. La gente de tercera clase iba hasta abajo, porque es el lugar en donde había más divisiones. Los camarotes eran más pequeños y por lo tanto eran muchísimas divisiones, lo que hacía mucho peso, y por ello se enviaban abajo para estabilizar el barco. Pero salir de ahí, tenga en cuenta que el barco tenía 11 cubiertas diferentes, cientos de escaleras, puertas, mamparos, letreros. Era complicado y era fácil perderse. No pierda de vista eso. Además había otro problema. Muchas de las personas que llegaban a abordar uno de estos barcos o que llegarían a ocuparlo no hablaban inglés. Eran migrantes, personas que habían llegado de algún país de Europa, del norte, del centro, españoles, franceses, quienes llegaban a Inglaterra y de ahí cruzarían el Atlántico. Por lo tanto, era muy complejo moverse a bordo de estos barcos, aún para la propia tripulación. Tenga en cuenta que además, el Titanic, era un barco nuevo. El Olympic en su viaje inaugural tuvo muchos problemas porque la gente se perdía. Así que no era tan fácil moverse. Los espacios eran cómodos, sí, pero era enorme. Lo que no se había podido lograr haciéndolo más ancho se había tenido que hacer hacia arriba. Muchos de los puertos del mundo de aquel entonces no podían alojar un gigante como estos y habían tenido que modificar sus muelles, pero tenían un límite. Por lo tanto, al diseñar este barco se había diseñado de forma que fuera más alto que los demás. Era espectacular. Un detalle curioso, la cuarta chimenea no era real, era de adorno. Solamente 3 chimeneas tenían conexión con la casa de máquinas. La cuarta simplemente era para que se viera bonito. Tenía todos estos detalles. ¿Y la tripulación? Conforme se avanzaba en la construcción, el Olympic fue el primero en ser puesto a flote y el primero que entró en operaciones. Era un barco difícil de conducir, vamos a decirlo así. En una de sus primeras salidas sufrió un accidente cuando al navegar muy cerca de un barco de guerra, el Hawke, la corriente que generó el Olympic y su enorme desplazamiento generaron un efecto Venturi entre los dos barcos, lo que jaló literalmente al Hawke, haciéndolo que se clavara por un costado del Olympic. Costaba trabajo moverlo. La reparación fue lenta, laboriosa. Mientras esto ocurría, finalmente el Titanic fue puesto a flote, se dio una serie de pruebas, se hizo un recorrido inicial probándolo aquí y allá y se decidió que iniciara el viaje. La propuesta fue que su viaje inaugural
Maiden Voyage, como le llaman los ingleses, fuera el 12 de abril, iniciara aquel 12 de abril. El capitán era el capitán principal de la naviera. Esta naviera solía tener un comodoro, es decir, el capitán de más experiencia, el más capacitado, el más importante dentro de la empresa, solía tener el privilegio de navegar los primeros viajes o el primer viaje de los barcos nuevos. Y este capitán no era otro que John Edward Smith, un veterano que había iniciado mucho tiempo atrás su vida en el mar, a los 13 años. En 1863 se hizo a la mar y nunca se bajó. Había ido escalando poco a poco hasta llegar a ser un capitán de gran prestigio y nombrado comodoro. Así que cada barco que se estrenaba en su viaje inaugural llevaba al capitán Smith. Él había estado en el viaje inaugural del Olympic y había aprendido la lección cuando chocó con el Hawke. Sabía de lo que eran capaces estos barcos. Sabía cómo dirigirlos. Era su barco. Había sido entrevistado por los diseñadores, había participado también en eso. Era un orgullo, además, navegar con el capitán Smith. Todos los demás capitanes de la White Star le rendían pleitesía, consultaban con él, le daban los informes y él era el que decidía qué capitán seguiría al mando de cada barco. No era un novato, era un hombre de gran experiencia y de gran compromiso. No era un viejo loco, era un hombre de mucha experiencia y su tripulación, bueno. La tripulación que le asignaron era una de las mejores tripulaciones de la empresa. Se encontraban ahí personas que venían incluso de la propia Marina de Guerra, que habían participado en la Marina de Guerra, que era algo de mucho prestigio. El propio capitán Smith había estado en la Marina de Guerra, por lo tanto el Titanic navegaría con un pabellón azul, lo que significaba que su tripulación además había enfrentado situaciones de riesgo y había salido airosa. Era algo de mucho prestigio. Murdoch, Lightoller, todos ellos serían su tripulación y todos venían de tener una gran experiencia navegando barcos de esta compañía cruzando el Atlántico Norte. Ninguno de ellos era novato. Quizá la gente de las radiotransmisiones que pertenecía a otra empresa, quizá por ahí algunos hombres jóvenes que estarían en los sextos niveles de oficialía, pero de ahí hasta los ingenieros, la gente propia de la armadora estaría a bordo. Andrews, el diseñador, estaría en este primer viaje para verificar que todo estuviera bien, junto con otro montón de ingenieros y de personal de la propia armadora para verificarlo, y el propio Ismay, el presidente de la empresa naviera, navegaría a bordo. Así que no era una tripulación que no supiera manejar estos barcos, era gente increíblemente capaz y con un gran prestigio. Cuando se decide todo esto, se hacen los preparativos, están a punto de zarpar y ocurre un problema. El problema es que hay una huelga de carboneros. Varios puertos ingleses se quedan sin carbón. Y es un tema importante. Muchos barcos se quedan amarrados al puerto porque no pueden zarpar por falta de carbón. Pero es importante que este barco navegue su viaje inaugural y se inicie con ese proceso que tenían diseñado para navegar una vez por semana en uno de estos gigantes. Sin embargo, hay un problema con todo esto. La gente no está comprando los boletos. Cuando finalmente se cierra el balance de pasajeros, resulta muy notorio que no va lleno. En total lleva 337 pasajeros de primera clase, apenas 285 de la segunda clase y 721 de la tercera clase, lo que significa un poquito más de la mitad de la capacidad del barco. Mucho espacio libre, seguramente. Los técnicos, la gente de comercial, los que habían hecho la promoción, piensan que esto se debe a que las personas creen que el barco no va a zarpar a tiempo, por la falta de carbón. Algunos otros aseguran que es porque resulta demasiado grande. Al verlo amarrado al puerto, mucha gente se arrepiente de comprar boletos y piensa que es demasiado grande, demasiado opulento, demasiado... Está retando al destino. Es lo que la gente piensa. Se está retando al destino con este gigante y para colmo de males. Cuando se inicia la promoción de la venta de boletos, los
encargados de la promoción aseguran que es un barco prácticamente insumergible. Con todas las medidas de seguridad, la gente que promueve la venta de boletos asegura que es muy difícil que se hunda. Pero por supuesto esa declaración es tomada por la prensa de aquel entonces para vender encabezados con la foto de aquel gigante en el puerto poniendo el insumergible. Este barco nunca se hunde, es inundible y no falta aquel que asegura que en la parte de atrás del barco, allá en lo oscurito donde nadie ve, hay un enorme letrero que dice ni Dios lo hunde. Y esto genera mucho miedo. La realidad es que las personas quedan impactadas porque creen que es una especie de reto al destino. Crear algo tan grande, tan aparatoso, y luego con los rumores de que aquí y allá y que es inundible, pareciera que están retando a Dios. La realidad es que muchas personas cancelan su boleto o no lo compran porque les da miedo. Así que, cuando llegue el momento de zarpar, bueno, van a la mitad de la capacidad. Pero no pueden dejar de hacerlo porque es un barco de correo. RMS Titanic. Y tiene que zarpar. El problema es que no hay mucho carbón, por lo que otros barcos de la misma naviera entregan su carbón. ¿Sí? Descargan su carbón y este es llevado al barco, lo cual genera un problema porque para poder cargar carbón en esos volúmenes que consume este barco se requiere hidratar el carbón, mojarlo. De lo contrario, la fricción entre las piezas de carbón generará un incendio. Y el tema aquí es que ese carbón ya estaba almacenado en otro barco y obviamente cuando comienzan a cargarlo parcialmente húmedo, solamente parcialmente, esto genera un incendio. Un incendio en una de las bodegas del propio barco, del Titanic. Cuando el capitán Smith pregunta qué tan grave es, le informan que no es tan grave, que puede ser contenido y que un rato después será apagado, que no está en contacto con el casco, por lo que se decide zarpar. Y así comenzaría, en medio de una serie de situaciones extrañas, el primer viaje del Titanic. La partida del barco fue espectacular. 3 silbatos para después lanzar una serie de luces, todo espectacular. El objetivo era salir de ahí y viajar a Normandía. Oficialmente el viaje en mar abierto no iniciaría todavía. Primero tenían que ir a Normandía, cargar una serie de cosas allá, subir más pasaje, después navegarían hacia la parte baja de Irlanda, en Queenstown, en donde subirían más personas, bajarían otras cosas, recibirían provisiones y más correo. Oficialmente el Titanic iniciaría su viaje transatlántico el 12 de abril como estaba previsto. Quienes lo veían quedaban impactados. El barco con sus grandes chimeneas navegando, se veían diminutos los remolcadores a su alrededor. Muchas personas lo vieron pasar. Más de uno hizo la señal de la cruz. La primera noche fue muy tranquila. No había ningún problema. El barco se movía bien y entrada la madrugada se reportó que el incendio había sido totalmente sofocado. Las personas que trabajaban en la carbonería habían logrado retirar el carbón, humedecerlo y volverlo a colocar. El barco se comportaba bien. A bordo, tanto los técnicos como el propio capitán, el ingeniero Andrews, revisaron minuciosamente cada detalle. Y todo estaba en orden. A la hora de la cena, el capitán se sentó a cenar en el comedor principal con algunos de los invitados, quienes externaron su asombro acerca de aquel gigante. Aunque alguno de ellos hizo notar un detalle. El barco tenía siempre un ligero listado, es decir, estaba ligeramente ladeado. Probablemente la carga no había sido correctamente colocada, como sea, la navegación era suave y agradable. Un gigante de este tamaño casi no se mueve. La velocidad promedio, 20 nudos. El objetivo era navegar hacia el norte y después hacia el oeste. Hacer una especie de arco saliendo de Irlanda para después llegar a Nueva York. Sin embargo, el día 13, en algún momento de la madrugada, llegaron reportes acerca de bancos de hielo en la trayectoria que seguiría este enorme barco. El reporte, recibido vía comunicación inalámbrica, informaba la presencia de hielo, por lo que el capitán Smith
que era un hombre muy conocedor, decide reducir un poco la curvatura e ir más al sur. Esto puede demorar un poquitín, pero se compensará después. Por otro lado, no hay presión. Saben que tienen el tiempo a su favor y no hay aviso de tormentas ni mucho menos. Continúa navegando. Y entonces llega otro reporte. Una comunicación informa acerca de campos de hielo, conocidos como gruñidores. Los gruñidores son placas de hielo, que al moverse sobre la superficie producen un ruido extraño. Pero el siguiente reporte habla de hielo negro, es decir, hielo formado recientemente, témpanos de hielo negro, que todavía no se ven blancos, sino que tienen una coloración similar a la del propio océano y que son muy traicioneros. Los reportes que llegan de diversas naves que se encuentran en la región, de diversos barcos, hacen pensar que aun cuando se trata de abril, hay un frío fuerte en las regiones al norte. Esta comunicación con los otros barcos permite saber, por ejemplo, que hay una embarcación que se ha topado con algunos témpanos de gran tamaño. Y si bien no es un riesgo tan importante, el capitán Smith vuelve a tomar otra decisión y ordena un poco más al sur. Por segunda vez, da la orden de dirigir su barco hacia aguas seguras al sur. No quiere arriesgarse, contrario a lo que se cree. Estaba consciente de lo que hacía, pero además el hecho de los témpanos no era algo realmente preocupante. En la historia reciente de los barcos metálicos, de los grandes vapores, solamente había habido 2 casos de hundimientos, y había sido en parte por falta de pericia de la gente que los había estrellado contra los témpanos. En los estudios que se habían hecho de diseño y demás, se consideraba que chocar con un témpano de hielo no era tan grave. El barco literalmente rebotaba. Además, el Titanic tenía doble casco, medidas de seguridad, vigías, etc. Era un buen barco. Así que durante todo el día 13 siguió navegando conforme estaba previsto. No era necesario bajar la velocidad. Tampoco era necesario ir a toda velocidad, no había urgencia. Estaba navegando tal como lo habían pensado. Por la noche del día 13 se percatan de un problema. Los prismáticos, los binoculares que serían utilizados por los vigías que se ubican al frente del barco, no están. Los buscan por todas partes, pero nadie los ha visto desde que zarparon de Cherburgo, en Normandía. Y nadie había informado de esto. Pero ahora de pronto, cuando ya tienen cierta presión y comienzan a sentir nervios por aquellos reportes del hielo y preguntan qué está ocurriendo, no están. Los buscan por todas partes, pero no hay de repuesto tampoco. Así que cuando lleguen a Nueva York tendrán que pedir otros. No es cualquier tipo de prismático. Estos prismáticos son muy caros y muy específicos. En la parte del frente hay una especie de mástil alto, en donde se ubica una canastilla desde donde los vigías observan. Así que bueno, hay ese nerviosismo, pero la noche pasa bien. Durante el día 14, todo parece marchar perfectamente. El servicio religioso se oficia bien, se lleva a las personas abajo, está programado un ejercicio con los botes salvavidas. Pero el propio capitán Smith considera que no es oportuno. No es oportuno porque la temperatura ha bajado y hay un viento que corta. Y estar en la superficie con todo esto ahí en las cubiertas no es lo ideal. Es incluso peligroso. Las personas pueden resbalar y caer, pueden sufrir cortaduras, por lo que decide no hacer el ejercicio y después del servicio religioso continúan con la navegación. Llegan más reportes de hielo, de diferentes tipos de hielo. Al caer la noche, alrededor de las 7:30, uno de los reportes más importantes viene del Californian, el SS Californian. El barco está reportando hielo en cantidad importante frente a ellos. El capitán del Californian había de hecho decidido detener la marcha de su barco. Se encontraban relativamente cerca de la ruta del Titanic. Aun cuando el Titanic había desviado su ruta al sur, el Californian, que estaba un poco más al norte, no estaba tan lejos, a unas 20 y tantas o 30 millas de distancia, y había tenido que detener el barco por el riesgo de chocar contra el hielo. Claro, el Californian era un barco mucho más pequeño, pero su capitán había decidido pasar la noche ahí y a la mañana siguiente, con luz de día, continuar navegando para no arriesgarse.
El reporte fue enviado al puente en donde se recibe la información. Alrededor de las 9:30 de la noche, el Mesaba, que es un carguero que va en sentido opuesto hacia Londres, se topa con el Titanic. El Mesaba es un barco viejo, no tiene comunicación vía inalámbrica, por lo que la tripulación completa del Mesaba, cuando ve a la distancia al gigante aquel acercarse, salen todos con ámbito de fiesta. Si hubieran tenido teléfonos, se hubieran tomado selfies. Pero el hecho es que suben ahí, y el capitán del Mesaba, mediante una lámpara, hace señales luminosas para informar que bajen la velocidad. Frente a ellos hay hielo. Desde el Titanic responden: recibida la comunicación. Gracias. No se sabe si alguna vez este mensaje fue entregado a Murdoch o al propio capitán Smith. Nadie lo sabe. El propio capitán del Mesaba reportaría haber enviado esa información y haber recibido el mensaje de respuesta del Titanic. Mientras esto ocurre, a bordo el ambiente sigue igual. Tras la cena, el capitán Smith sube al puente de mando en donde pregunta cuál es la situación. El informe es que está todo bien, todo en calma, solo que no tienen prismáticos, por lo que ordenan apagar las luces. Todas las luces del frente del barco, incluido el puente de mando, deben de ser apagadas, de tal manera que los vigías puedan ver mejor y desde el puente se pueda observar más distancia. Hay un nerviosismo en el ambiente, sobre todo cuando viene el cambio de guardia. Los vigías que acaban de llegar inmediatamente al platicar con los otros vigías informan que hay algo inusual en el ambiente. Huele a hielo. Es el término que usan, huele a hielo. El barco sigue navegando a toda potencia, bueno, a 20 nudos. Nunca lo llevaron a toda su capacidad porque era un barco nuevo. El capitán Smith había decidido no forzar los motores, sino navegarlo a una velocidad razonable. 20 nudos. Aquellos vigías que han percibido esto comentan e informan al puente que hay olor a hielo. Y efectivamente se percibía. Momentos después, en la cabina del telégrafo, entra un nuevo reporte. Otra vez es el Californian. El Californian está informando que hay un banco cerrado de hielo al frente de ellos y, sabiendo la ubicación del Titanic, están informándole que frente a ellos hay una barrera de hielo inexpugnable. Quien recibe el mensaje es Phillips, el jefe de comunicaciones. Pero cuando voltea a ver a su asistente, que es el que tiene que llevar el mensaje a cabina, al puente de mando, el asistente está rendido de cansancio. Se quedó dormido en una silla recargado en la pared. Phillips siente cierta empatía por este muchacho. Llevan horas y horas trabajando porque la noche anterior el aparato no funcionó y hay cientos de mensajes pendientes de personas encumbradas que están mandando comunicaciones de negocios. Por lo que decide colocar el mensaje del Californian y ponerlo en pisapapeles mientras sigue mandando los mensajes que se han acumulado del día. Grave error, grave error. Phillips no es un marinero. No es un marino, es un operador de radio. Por lo tanto, no sabe que ese mensaje significa están muertos y siguen adelante. Y no lo envía. Cuando llega el cambio de turno, tampoco dice nada. Simplemente está tan cansado que cae rendido. Arriba en el puente, están esperando noticias de algo. Cuando de pronto, desde el puesto de vigía, ahí, en la proa del Titanic, se escucha como alguien suena la campana frenéticamente. Cuando el jefe de guardia en el puente de mando se acerca y escucha la voz de uno de los vigías, Lee, que está diciéndole, están ahí. Cuando el jefe de guardia en el puente pregunta, ¿quién? ¡Iceberg! ¡Iceberg frente a nosotros! ¡Iceberg frente a nosotros! ¡Iceberg! 11:45 de la noche. El jefe de guardia es un oficial en todo el sentido de la palabra. Es un hombre que sabe lo que se tiene que hacer y lo que hace es inmediatamente girar una palanca que ordena al cuarto de máquinas invertir los motores. Acto seguido, corre, toma el timón y da la vuelta forzada hacia la izquierda, hacia babor, de tal manera que libre aquello que está frente a ellos. Escucha cómo los motores frenan, se escucha cómo cambian las hélices y comienzan a girar en sentido inverso para empujar el agua hacia el frente y hacer que se frene el barco. Pero para su asombro, no pasa nada.
11:45 de la noche. 14 de abril de 1912, el oficial de guardia ha ordenado motores, invertir los motores. Ha girado el timón y espera que ocurra algo. Pero para su asombro, el barco no gira, no se mueve, no va a ninguna parte, y en cuestión de unos minutos siente claramente cómo se mueve aquello cuando ha chocado con el iceberg, apenas habiendo girado un par de grados. El golpe es fuerte. Y aun cuando es un gigante de acero, se puede percibir una serie de sonidos peculiares, el chirrido, el grito como le llaman, el grito de muerte. El capitán Smith, que ha estado en su camarote justo atrás del puente, siente aquella vibración extraña y corre a ver de qué se trata. Es informado de inmediato que algo ha ocurrido, han chocado con algo. El barco continúa desplazándose con los motores invertidos y el timón totalmente girado, lo que hace que de nueva cuenta en esa posición vuelva a golpear una, otra. Conforme la proa se va alejando del témpano de hielo, la popa, que tiene el timón invertido totalmente, vuelve a arremeter una y otra vez hasta que finalmente Smith corre y gira el timón en dirección contraria. Con lo que deja de estarse golpeando, se da la orden de una inspección inmediata. Comienza a haber un nerviosismo en el aire. El sonido fue aterrador. Ese que se escuchó abajo cuando Andrews llega al puente de mando. Pregunta qué ocurrió y es informado. Es el jefe de ingenieros, es el diseñador. Pronto comienzan a correr hombres por aquí, por allá, van y vienen. El jefe de guardia, el otro, Lightoller, que se había ido a dormir, se levanta y corre, pero en lugar de ir al puente, baja. Para su asombro se topa con que parte de la zona del correo se está llenando de agua. Rápidamente hay 60 centímetros de agua en un lugar que está varios metros arriba del nivel del fondo del barco, para después correr en otra dirección y recibir informes de una zona de carboneras en donde el agua está subiendo rápidamente. Conforme los minutos pasan, Smith pregunta: reportes, informes, es grave. Es grave. Los reportes que comienzan a llegar de las diferentes personas señalan que es grave, que se está inundando rápidamente. Se ordena comenzar a vaciar las calderas, de tal forma que si el agua llega allá, no haya una explosión masiva. Calderas a grandes temperaturas repletas de vapor. Cuando entran en contacto con agua de forma súbita, el vapor se enfría, condensa y genera una implosión. Ese vacío, al condensar el vapor, genera una implosión, pero al entrar en contacto con el carbón ardiendo, genera una explosión nuevamente, destruye el barco por completo, por lo que se ordena de inmediato apagar las calderas, accionar los de emergencia, los sistemas de emergencia de bombeo y todo esto. El barco se queda parado. Ya no habrá motores para impulsarlo. Se queda parado. Hay este nerviosismo raro en el aire. La gran mayoría de los pasajeros no se ha enterado de nada. Alguno por ahí ha oído un ruido, se ha levantado, abre la puerta, no hay nadie. Los informes que comienzan a llegar no son halagadores. El daño es impresionante. Al chocar inicialmente con el témpano, este ha provocado al menos 6 lesiones diferentes. 6 de los compartimentos estancos del frente del barco han comenzado a inundarse, y aun y cuando el jefe de guardia accionó las puertas automáticamente, es decir, aquellas que se cierran para seguridad, el daño ha abarcado 6 compartimentos, así es que de todos modos están todos inundando a un ritmo alarmante. Los reportes también señalan que las bombas no alcanzan a desalojar el agua. El cálculo del ingeniero Andrews es aterrador. Cuando el capitán Smith pregunta ¿cómo estamos? Mal, capitán, mal. Es grave. ¿Cuánto tiempo tengo? Poco. No más de 2 horas. En un barco de 46,000 toneladas, con todas esas personas a bordo, decirle que son 2 horas para hundirse. Smith debe de haber sentido un escalofrío horrible, pero no perdió la cordura. Ordenó lo que tenía que ordenar rápidamente. Ordenó seguir con los protocolos, comenzar a enviar señales de auxilio, que la gente de la cabina de radio comenzara a mandar señales de auxilio. Y esto ocurrió. Phillips y sus asistentes comenzaron a mandar mensajes de urgencia, CQD, MGY y las coordenadas donde se ubican. CQD, MGY y las coordenadas. Esto significaba Copy Quality, Distress. Esto significa prácticamente, vengan que nos estamos hundiendo, estamos dañados. MGY, las siglas del Titanic. El código personal.
después las coordenadas donde se ubican, pero no hay respuestas. Por una razón simple. Cuando la gente del Californian, que estaba muy cerca, había enviado el último reporte y había preguntado cómo estaban, Phillips, que estaba saturado de trabajo, contestó: no molestes, estoy ocupado. El operador de radio del Californian había apagado los equipos y se había ido a dormir. Había otros 14 barcos en la zona navegando al mismo tiempo. Algunos de ellos relativamente cerca, pero aparentemente ninguno de ellos escuchó el mensaje o no supo lo que estaba ocurriendo. Algunos de estos barcos comenzaron a intercambiar mensajes, pero parecían no comprender lo que sucedía. Cuando las cosas comienzan a ponerse más difíciles, se organizan las partidas para el descenso, la evacuación del barco. Pero antes, había que asegurarse de que alguien supiera que los botes estaban en el agua, de tal forma que sirvieran. Cuando llegara un barco de rescate, llevarían a los pasajeros y volverían por más pasajeros. Ante la inminente amenaza de que el barco se hundiría y ante la certeza de que sería pronto, se dio la orden de evacuar mujeres y niños primero. Por supuesto, usted pensará, obviamente desalojaron primero a la primera clase y tendrá razón. 60% de las personas que sobrevivieron al hundimiento del Titanic pertenecían a primera clase. 42% pertenecían a segunda clase y únicamente el 23% de los sobrevivientes eran de tercera clase. Pero esto no significaba que fuera porque nadie quiso salvarlos o porque, como históricamente se dijo, se habían cerrado las puertas. La realidad es que esas personas estaban perdidas desde antes. El agua comenzó a llenar los espacios rápidamente y muchos de ellos no sabían ni siquiera cómo llegar a la superficie. La gente que estaba encargada de llevarlos, los camareros, se encontraban habilitando los botes en cubierta. Por lo tanto, no hubo quienes guiaran, quienes les dijeran siquiera que había que salir de urgencia, en tanto que la gente que estaba arriba tenía más acceso a estas cubiertas, los otros estaban perdidos por todas partes. Los primeros botes en ser bajados al agua efectivamente iban medio vacíos. Lo urgente no era llenarlos, sino bajarlos, de tal manera que estuvieran en el agua y no fuera como muchas otras cosas que habían sucedido en el mar, en donde el barco se hunde con todo y los botes salvavidas. Era más fácil que estuvieran en el agua y volvieran a rescatar personas a que se perdieran amarrados en sus garfias arriba del barco. Eso explica el por qué los primeros botes no iban totalmente llenos. Urgía bajarlos. Posteriormente, las tripulaciones fueron agarrando el ritmo y pudieron ir bajando con mayor facilidad. Y sí hubo cosas terribles, hubo muertos, hubo disparos. Cuando los hombres se alocaron y comenzaron a subirse exabruptamente a los botes, los oficiales dispararon. Al principio al aire, después contra las personas y después contra sí mismos. Al verse perdidos, al haber cometido esas atrocidades, se quitaron la vida. Más de un testigo aseguró ver estas escenas en donde un oficial disparó contra alguien para después quitarse la vida él mismo. Mientras todo esto está ocurriendo, las personas van subiendo, van bajando los botes y ocurre algo extraño. Mientras comienzan las labores de evacuación del gigante, se decide enviar también las señales visuales. A bordo del Titanic hay unos dispositivos conocidos como bengalas socket. Estos aparatos disparan una especie de bomba de luz y sonido a más de 200 metros de altura. Al llegar a aquella altura, se abre completamente, dando indicaciones en base a colores de lo que está ocurriendo. Cada cierto número de minutos se envía una segunda señal, con lo que quien lo vea a la distancia sabe que es una señal de alerta. Paralelamente, los mensajes de CQDMGY siguen siendo enviados constantemente, hasta que finalmente al asistente de Phillips se le ocurre decirle: cambia y usa el nuevo código SOS-MGY. Es la primera vez que se usaría un SOS en una catástrofe mayor. Phillips se encarga de enviarlo y es cuando reciben el primer mensaje de respuesta. El Carpathia, un pequeño transatlántico que se encuentra cerca de 100 millas de ahí, le tomará varias horas llegar. Es lo único. Pero paralelamente, comienzan a llegar reportes. Los guardias que siguen arriba en el puesto de vigía informan que a la distancia, a unas 4 millas, ven las luces de un barco. Mandan nuevamente un mensaje, pero no hay respuesta. Desde el puente
Se envía una señal visual. Están viendo las luces de un barco a corta distancia. Son 4 millas. Son 10 minutos o 15. Están salvados. No importa de qué tamaño sea el barco, los va a salvar. Es un barco relativamente grande. Con el aparato de luces están enviando señales y por lo menos uno de los oficiales de comunicaciones asegura que ha recibido respuesta, por lo que los botes salvavidas se mueven en esa dirección, esperando la llegada de los rescatadores para regresar por más personas. Pero no llega. El barco de rescate no llega. Incluso desde uno de los salvavidas están viendo las luces, lo ven. Y de pronto, así como lo han visto, todas las luces de aquel barco se apagan y desaparecen en la oscuridad. El Titanic se sigue hundiendo, es evidente. Muy pronto la proa está casi totalmente sumergida. Parte del castillo frontal, el pañol, están bajo el agua y de pronto el agua sigue subiendo y llega a la altura de los vitrales. Esos que daban luz a las áreas inferiores colapsan y el agua empieza a entrar en cantidades increíbles. Es el final. Muchos de los tripulantes continúan en sus puestos, siguen trabajando, siguen guiando personas, tratando de salvar gente, tratando de sacar niños, mujeres, lo que sea. La orquesta, 18 músicos, siguen tocando. Tocan música amena. No se trata de espantar a nadie, por lo que tocan música amena, hasta que de pronto ya no pueden tocar. En algún momento la inclinación del barco es tal que ya no permite sostenerse de pie. En esos últimos instantes, más de uno alcanza a ver al capitán Smith parado allá arriba, en el puente. Alcanzan a verlo cuando la ola aquella enorme barre por completo el puente y desaparece de la vista. Son las 2 de la mañana y a bordo de los botes salvavidas hay muy pocas personas. Muchos otros han saltado al agua, pero es agua helada. ¡Helada! Está muy cercana al punto de congelación y las personas tienen pocas posibilidades de sobrevivir, aun cuando llegan con chalecos salvavidas antes de lanzarse. Otros han corrido con más suerte y han podido abordar un bote. Algunos más, de formas inusuales, han podido escapar a la muerte saltando un bote, como el propio Bruce Ismay, el presidente de la compañía, que se esperaría que no hiciera eso, pero se ha escabullido. Hay quienes aseguran que se puso una especie de mantilla como para parecer mujer y así poder abordar uno de los botes. Otros aseguran que simplemente saltó y cayó adentro. Y varios más tienen esa suerte. Al saltar al vacío cayeron en un bote. Algún golpe, alguna torcedura, pero están vivos. En algún punto después de las 2 de la mañana, se observa cómo la parte trasera del barco se levanta dramáticamente. Las luces se apagan y se escucha una especie de explosión, un tronido masivo, y el barco se comienza a hundir rápidamente. Lo que muchas personas no alcanzan a observar es que el barco se ha partido a la mitad y empieza a hundirse rápidamente en el oscuro océano Atlántico a mitad de la noche. Los restos del Titanic continuarían descendiendo durante varios minutos hasta llegar a topar fondo a unos 4.000 metros de profundidad. Afuera en la superficie, aquellos pequeños botes salvavidas se bambolean penosamente, esperando la llegada de algún barco que no llega. A pesar de saber que había numerosos barcos en la zona, no llegan. Comienzan a recoger unas pocas personas, pero saben que si se adentran en el banco de escombros, los sobrevivientes, en un frenesí, desquiciados totalmente por la urgencia de salvarse, hundirán los botes salvavidas, por lo que permanecen a la distancia. El oficial a cargo es Lightoller, un hombre muy serio, muy preparado, quien con horror escucha los lamentos, los gritos de ayuda, las voces, sabiendo que muchas personas morirán. Espera que baje aquello y cuando considera oportuno, mueve los botes salvavidas en aquella dirección y recupera unas pocas personas que siguen con vida. La gran mayoría ya no está vivo. Pero tiene que ser así, porque de lo contrario, todos morirán. Al amanecer, el Carpathia aparece en el horizonte y comienza el rescate. Cuando termina, otros barcos han llegado, se han enterado y han comenzado a llegar, pero solamente recogen cuerpos, restos del propio barco, algún bote salvavidas que colapsó. El resultado final es terrible. Solamente se han salvado 700 y tantas personas, de más de 2.200 que había a bordo.
1.500 personas murieron. Algunos cuerpos se recuperaron, la gran mayoría no. El Titanic se llevó prácticamente completa la tercera clase al fondo del mar, y junto con ellos fogoneros, maquinistas, camareros y un enorme número de personas, entre otras Phillips, el propio operador de radio, pagaría su error con su propia muerte. Andrews pagaría el error de haber considerado eso en su diseño con su propia muerte. Los sobrevivientes serían llevados a tierra, habría una serie de investigaciones, etc. La versión oficial es que, al chocar con el témpano de hielo, que no habían podido ver a la distancia, había provocado una rasgadura de casi 100 metros. En realidad no era una, eran varias, que se habían ido dando conforme el barco rebotaba contra el témpano. Este hecho había, en principio, fracturado algunas placas, pero también había provocado que algunas otras placas del casco se deformaran, no que se rasgaran como tal, sino que se deformaran y abrieran una especie de embudo en el costado del barco, el cual era imposible de controlar. 7 toneladas de agua por segundo. Fue lo que entró al Titanic. Estaba condenado a muerte. No había opción. Estaba condenado a muerte. Ahora la versión oficial aseguraba que había sido por una falla del capitán, un error de navegación, y durante años esa historia se ha repetido una y otra vez, asegurando que el capitán Smith había incurrido en negligencia manejando un barco a toda velocidad en medio de campos de hielo. Pero la causa nunca es una sola. Si lo tomamos con cierta consideración, el Titanic se fue al fondo, no por una causa, sino por una serie de causas que en conjunto superaron la capacidad del barco. Si el barco, por ejemplo, hubiera tenido témpanos de hielo al frente y hubiera chocado de frente, directo, el barco se habría detenido y habría habido un montón de personas caídas, torcidas, vasos rotos, platos rotos, pero nunca se hubiera hundido, puesto que el impacto, aun cuando hubiera generado agua, habría inundado el primer compartimento estanco y el barco habría navegado tranquilamente a Nueva York sin mayores situaciones. Pero la suma de eso, con la decisión de girar el timón, fueron fatales. ¿Por qué? Por algo muy simple. Todos los barcos tenían más o menos los mismos procedimientos. En caso de colisión, girar el timón para evadir, invertir los motores para generar una corriente que frene al barco y ayudarse con esto. El timón funcionaría para girarlo. En el Titanic, no. Por una simple razón: tamaño. El gigantesco tamaño del barco reducía la capacidad del timón para operarlo, para girarlo. No es que estuviera equivocado el timón, como se ha dicho, no. Hicieron correctamente, pero el timón era relativamente pequeño y además se sumaba con otro problema. El timón estaba justo al centro del barco, apenas después de la hélice central. De tal forma que cuando los dos motores se pusieron a funcionar en sentido inverso, el agua que se empujaba al frente evitó que el timón operara. La tercera hélice no se ponía al revés. No había manera de invertir el funcionamiento de la que dependía de la turbina, por lo tanto esa se cerró. El timón no recibió corriente de agua, por lo tanto no pudo girar al barco. Era una falla de diseño. Pero sumado esto al hecho de que el mensaje de radio del Californian se quedó traspapelado y nunca llegó al puente de mando, tenemos una serie de factores fatales. Los vigías sin prismáticos, un mensaje que nunca se escuchó o nunca se recibió, un timón que no estaba diseñado para eso, un gigantesco barco que no respondía a su propio timón. Y además, otro detalle. En épocas recientes y después de los primeros avistamientos del pecio, de los restos sumergidos, se pudo saber que hacia el frente del barco se habían empleado equivocadamente remaches, conocidos como grado Good, grado G, cuando debieron haberse usado grado G, Good. ¿Qué significaba eso? Que los remaches al frente, en primer lugar, solo ocupaban 2 líneas, cuando debieron haber tenido 3 como en la parte central. Estas 2 líneas ya tenían los remaches a un punto de tensión muy alto. Al momento del impacto no hubo posibilidad alguna, los remaches salieron volando y las placas se separaron abriéndose.
Toda esta suma de factores superó por mucho las previsiones de seguridad. El pecio como tal, los restos del Titanic, serían encontrados hasta 1985 durante una inmersión profunda. Las imágenes eran impactantes. La idea de aquel gigante navegando orgulloso en la superficie con el capitán Smith en el puente se convertía en una tumba metálica de óxido. Plantas, vegetación submarina, todo este desgarramiento y destrucción daban cuenta de los últimos instantes del gigante. En los años siguientes al hundimiento surgirían diversas teorías de conspiración. La versión oficial es la que le he platicado y coincide con los últimos estudios. Sin embargo, siempre ha habido la duda. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se hundió? ¿Era lógico que ocurriera esto? ¿No había otra opción? Las preguntas se fueron sumando desde el propio día en que se supo la noticia en Inglaterra. Por una parte había quienes aseguraban si era el inundible, ¿cómo es que se hundió? Por otro lado, al paso de los años las preguntas eran, bueno, si era tan grande el diseño y tanta la confianza en el barco, ¿por qué se fue a pique? Una de las teorías recientes, más o menos contemporáneas acerca de esto, es una teoría de conspiración que tiene que ver con la Reserva Federal. A bordo del Titanic se encontraban los principales jefes de familia de las familias más encumbradas de los Estados Unidos. Estaban ahí los Astor, Guggenheim, el propio coronel Weir y muchos otros que eran cabezas financieras. Habían participado en una serie de reuniones con J.P. Morgan. J.P. Morgan era la cabeza de una serie de empresas entre las cuales se encontraba la dueña de la naviera del Titanic. Sí, J.P. Morgan había comprado mediante su empresa International Marine Company a la White Star. Así que técnicamente el Titanic era de J.P. Morgan. Habían estado en reuniones para la posible fusión de capitales en la Reserva Federal, es decir, un banco central. Este banco central sería el que manejaría el dinero de los Estados Unidos y probablemente del mundo entero, porque todos estos magnates tenían empresas en ultramar. Petroleras, madereras, caucheras, todo lo que se puede imaginar lo tenían. Hoteles, consorcios inmobiliarios, eran los grandes magnates del mundo en ese momento. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Muchos veían en esto la posibilidad de que los gobiernos futuros controlaran a la sociedad civil mediante el dinero. El hecho de que todos los capitales formaran parte de un mismo banco, de una misma reserva, significaba que en un momento dado el gobierno podría tomar control absoluto y ya no habría posibilidades de cambiar o de disentir con esto. Los Guggenheim, los Astor, no estaban de acuerdo con ello. Los Strauss, quienes eran principalmente miembros de familias de origen judío de grandes capitales independientes, no estaban muy de acuerdo. Tras la reunión se esperaba que todos abordaran el Titanic y navegaran de regreso a Nueva York para seguir afinando detalles. Excepto que J.P. Morgan, quien sí estaba a favor y quien encabezaba aquella cruzada en pos de la Reserva Federal, canceló su boleto de última hora. Estando a bordo equipaje, estando a bordo cosas, canceló su boleto y no abordó el Titanic. Argumentó que había habido un problema con una colección de arte. De acuerdo a su dicho, estaba tramitando el envío de una buena cantidad de obras de arte a los Estados Unidos para su museo, para el Museo de Arte, y como tal había habido un problema con aduanas o algo que lo obligó a quedarse. En principio, el propio jefe de aduanas norteamericano que había sido enviado simplemente se fue, sin decir nada. Se ha dicho que en realidad esa era la causa y que no había tal conspiración, pero lo que es un hecho es que, tras el hundimiento del Titanic, todas estas cabezas financieras murieron. Se ahogaron o murieron congelados. No se recuperó a ninguno. J.P. Morgan sobrevivió tranquilamente. Qué casualidad que todo ocurría a bordo de un barco de su propiedad.
Y no solo eso, la Reserva Federal se constituyó y tal como se preveía, ocurrió que el control financiero del mundo cayó en un solo grupo de poder. La teoría de conspiración es fuerte, aunque se ha argumentado que no tiene sentido. Y se ha argumentado que no tiene sentido porque para que esto ocurriera, es decir, que el Titanic hubiera sufrido aquel accidente, tendría que haber estado en colusión con todos los oficiales, con los propios diseñadores y con el propio témpano de hielo, lo cual tampoco es del todo cierto, porque sí había informes acerca del riesgo. Se había cambiado el curso 2 veces, pero había el riesgo. Podrían haber tomado otro poco más hacia el sur y haber salvado la nave. Pero también había otro detalle, el barco misterioso. Y esa es otra teoría de conspiración. La siguiente teoría de conspiración asegura que el barco misterioso que fue avistado mientras el Titanic se hundía, aquella madrugada del 15 de abril de 1912 y que súbitamente apagó sus luces y desapareció, en realidad era un barco destinado a hundir el Titanic. Si fallaba Smith en encallarlo contra el témpano de hielo o en alguna cosa, aquel barco tenía la misión de hundirlo. La misión era que no se salvara nadie. Es otra teoría de conspiración. También se ha pensado que el propio capitán Smith lo hizo a propósito. A pesar de saber que estaba en riesgo su nave, decidió no cambiar más el curso, porque era su último viaje. Smith estaba ya a punto de jubilarse y se cree, o algunos teóricos sostienen, que deliberadamente, en contubernio con J.P. Morgan y a cambio de una cuantiosa suma de dinero para su familia, estrelló el barco. Esto no está tan disparatado. Tenga en cuenta que a lo largo de los años numerosos pilotos, capitanes de barco, deliberadamente han estrellado sus embarcaciones y sus aviones, en una especie de suicidio y de locura. Así es que no sería tan raro, y hay un detalle que apoya esta historia. El capitán Smith siempre solía viajar, desde que era comodoro, acompañado de un hermoso perro, un galgo hermoso de pelaje blanco, y era muy conocido por ese detalle curioso. Al abordar el barco abordaba a su perro, pero en el último viaje no lo hizo. Al abordar el Titanic se despidió dejando el perro en el puerto. Son teorías de conspiración y por supuesto no se puede afirmar que sean ciertas. También se habló de la momia de la mala suerte. Sí, por ahí tenemos un video que hablamos de eso. Durante mucho tiempo se dijo que a bordo del Titanic había el sarcófago de una momia, que era conocida por su mala suerte, y que estaba siendo enviada por el Museo de Londres, del Departamento de Egiptología, hacia los Estados Unidos para deshacerse del problema. La realidad es que eso sí es completamente falso. El supuesto ataúd o el supuesto sarcófago en realidad no lo es. Es simplemente una cubierta mortuoria de una sacerdotisa egipcia y que nunca ha salido del Museo de Londres. Así que no, esa no es cierto. Después se dijo que había sido torpedeado. Pero eso tampoco tenía sentido, la guerra estaba lejos, empezaría hasta un par de años después. Así que las principales teorías de conspiración que hasta hoy en día siguen sosteniéndose es aquella en la que J.P. Morgan habría tenido que ver con la muerte de sus adversarios en el terreno de lo financiero y lo político. Los habría enviado con todo el barco. Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no, pero quizá otra parte extraña de este tema del Titanic tiene que ver con las premoniciones. Al inicio del programa le narraba yo la historia del coronel Weir, un hombre que tuvo todo el tiempo una extraña sensación de que algo iba a pasar y aseguraba que si subía al barco sería su final. Envió mensajes póstumos, instrucciones y finalmente murió en el barco. Pero no era el único. Alrededor del Titanic y durante algún tiempo se recibieron una cantidad impresionante de comunicaciones de personas que iban a abordarlo y en el último minuto cancelaron su boleto o simplemente no se subieron. Personas que estando en el puerto, con el equipaje listo en la mano, no subieron al barco. Hay más de 1000 de estos reportes de personas que sufrieron algún tipo de premonición que los hizo pensar 2 veces si subirse o no, y al final, algunos de ellos sí se subieron y otros no se subieron. El caso, por ejemplo, de Isaac Freudenthal. Isaac iba a abordar
Tenía todo preparado. Y entonces tuvo sueños extraños, 2 sueños extraños, consecutivos, los 2 días previos al abordar. En su sueño veía al barco hundiéndose en un oscuro mar, en medio de una noche fría, terrible. Veía cómo aquel gigante levantaba la popa para después, de alguna forma, romperse o algo y hundirse rápidamente. Este sueño, Isaac Freudenthal lo platicó con sus conocidos. Preocupado por lo que ocurriría, dejó algunas previsiones e incluso dejó una carta a sus padres. La noche del hundimiento, logró sobrevivir. Saltó y cayó en uno de los botes salvavidas, logrando salir ileso de aquel suceso, pero mientras se apartaba el pequeño bote de remos y trataban de ganar la mayor distancia, pudo ver claramente cómo la popa del barco se levantaba. En medio de un oscuro mar frío, se rompía y se hundía, exactamente como en su sueño. Él lo había dicho antes había informado a sus conocidos de aquel sueño extraño que se cumplió cabalmente. Otro caso fue el de los hermanos Slade, 3 marineros hermanos. Se habían embarcado en el Titanic. Irían en el viaje inaugural, tenían una buena paga, estaban muy contentos. Les tocaba abordarlo finalmente un par de noches antes. Y el objetivo de ellos fue ir a despedirse, fueron a una taberna, se bebieron unos tragos y cuando intentaron llegar al barco, un ferrocarril se atravesó en su camino. Mientras estaban ahí, uno de los hermanos comenzó a sentirse muy extraño. Les dijo, ese tren nunca pasa aquí, y menos a esta hora. El otro coincidió en que era muy extraño que hubiera un tren en ese momento. Después de un rato el tren se detiene, no pueden pasar, sí pueden pasar. Cuando finalmente logran cruzar las vías para dirigirse hacia el puerto, hacia el muelle donde estaba atracado el Titanic, uno de los 3 hermanos sigue insistiendo en que es una muy mala idea subir a bordo. Algo le dice que no deben de subir, pero los otros 2 hermanos lo sujetan y prácticamente lo llevan cargando hasta llegar al punto donde tenían que abordar. En el camino, aquel hermano había rechazado ser llevado, se amarró de un poste con los brazos, no lo podían soltar. El caso es que cuando finalmente llegan, la persona que está ahí les niega el ascenso. Se había cerrado el libro de tripulantes, ya no podían subir y tuvieron que volver a su casa. Días después, cuando leen la noticia, se dan cuenta que había algo inusual. Otro de los casos es el de Eugene Daly. Daly era un pasajero de 3ª clase que viajaba con su hermano y su cuñada. Durante los días previos tuvo una pesadilla recurrente en donde veía personas muertas flotando en el agua. Este sueño era tan claro, tan preciso, que lo llevó a escribir una carta a sus familiares avisando lo que había soñado con mucho miedo, pero no tenía otra alternativa, no tenía dinero para comprar otro boleto en otro barco, no quería cancelar, sí tenía que subirse, como sea, la presión de aquellos sueños siguió. Y siguió hasta el punto en el que la noche del 14, cuando se fue a dormir, apenas tocar la almohada volvió a tener el sueño, lo que lo hizo levantarse, salir de su espacio donde estaba durmiendo, correr al camarote de su hermano y su cuñada, tocar la puerta y decirles: tengan los chalecos salvavidas a la mano, esta es la noche, hoy se hunde el barco. El hermano se le quedó viendo con unos grandes ojos, diciéndole: eso que dices suena un poco disparatado. Créanme, esto va a ocurrir, tengan listos los chalecos. Es más, ven conmigo. Y ambos salieron corriendo buscando la forma de llegar a la cubierta, lo ensayaron. ¿Y sabe qué? 40 minutos después el barco choca con el témpano de hielo y comienza a hundirse. Claro está que Eugene Daly, su hermano y su cuñada lograron sobrevivir. Y no fue una casualidad. Déjeme decirle que conforme iban hundiéndose, ellos no podían salir. Salieron en el último minuto y salvaron la vida milagrosamente porque saltaron al agua. La cuñada sí se fue en un bote salvavidas, pero él y su hermano tuvieron que saltar al agua. Y sobrevivieron porque tenían el chaleco salvavidas y lograron nadar hasta un bote que estaba por ahí. Así que sí hubo muchas premoniciones. Hay un increíble número de personas que aseguraron haber tenido premoniciones que los llevaron a cancelar su viaje. Y eso
sin mencionar todos los demás que dijeron que algo iba a ocurrir y que no eran confiables, lectores de cartas, santones, incluso un ministro religioso anglicano envió una carta precisamente a Ismay, al que iba en el barco y sobrevivió, pidiéndole que no navegara, puesto que creía que un castigo divino hundiría ese barco en su viaje inaugural. ¿Extraño? Espera escuchar esto. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de la novela Futility? Bien, vamos para allá. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility. La novela lo que decía era toda una serie de historias de aventuras, pero planteaba el hundimiento de un barco, el cual tenía una similitud enorme con el Titanic, solo que esta obra fue escrita por lo menos 14 años atrás. Bueno, fue publicada 14 años atrás, escrita unos 16. En esta novela se hablaba del barco y de varias cosas más, pero lo que se describe del barco resulta intrigante. En primer lugar, el nombre. El barco de la novela se llamaba Titán. El barco en la vida real era el Titanic. Después de ahí venía el tonelaje de ambos barcos. El tonelaje, es decir, el desplazamiento total del barco en la novela, era de 45,000 toneladas. El del Titanic, 46,328. Muy cercano. El número de pasajeros de la novela era de 3,200 más o menos. El número total de pasajeros del Titanic a plena capacidad habría sido similar, 3,200. Si bien en el viaje inaugural solamente iba la mitad de la gente, en realidad podrían haber tenido la misma capacidad. 3 hélices en el barco de la novela, 3 hélices en la vida real. Choca en el Atlántico Norte a unas 400 millas de Terranova en la novela y se hunde después de chocar contra un iceberg. El Titanic choca y se hunde aproximadamente a unas 600 millas de Terranova en un punto bastante cercano con respecto a la novela. Y todavía hay más. Por ejemplo, el lugar del impacto en la novela es en el costado derecho, estribor a proa. En el Titanic ocurre exactamente lo mismo. El tiempo del hundimiento también es muy cercano. 2 horas y 2 horas y media. Por supuesto, hay algunas cosas más, como la hora del impacto en la novela es a las 12 de la noche, el Titanic choca a las 11:45. También tenemos, por ejemplo, el número de botes salvavidas. En la novela eran 20. En el Titanic realmente eran 24, por los botes colapsables que se habían puesto al final y que superaban un poquito la medida de seguridad prevista. Pero de ahí todavía había otro detalle más. En la novela, el barco se da la vuelta de pantoque y se hunde. En la vida real, el Titanic comienza a hundirse y se rompe a la mitad y se hunde. Era una pequeña diferencia y también en el número de sobrevivientes. En la novela solo sobreviven 13 personas, en la vida real sobrevivieron más de 700. Pero había estas extrañas coincidencias, lo que ha llevado a muchos a pensar que en realidad no era una casualidad, sino parte de la propia teoría de conspiración. ¿Usted qué piensa? ¿Un designio divino, un castigo divino, casualidades extrañas, fenómenos de precognición? Obviamente, el hundimiento del Titanic se recuerda. Si usted va por la calle caminando y le dice a alguien Titanic, seguramente se imagine un barco que se está hundiendo. Ya sea porque vio la película aquella bonita de la chica con el muchachito dándose un abrazo, no sé qué cosa al frente, o ya sea que lo escuchó en algún lado. El hecho es que ha estado en la mente de las personas durante mucho tiempo, pero le digo algo, no fue la peor catástrofe marítima de la historia, ni por mucho. El Doña Paz se llevó al fondo del mar más de 8,000 personas. El Wilhelm Gustloff en la Segunda Guerra Mundial se llevó muchas más personas. Tampoco fue el barco más glamuroso de la época. Había barcos más elegantes, había barcos más rápidos, y no ha sido el barco más grande de la historia, ni por muchísimo. Hoy en día, sin embargo, es el que más se recuerda.
Y bueno, después de haber platicado todo esto acerca del Titanic, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Comenzamos por mandarle un mensaje muy especial a una persona muy especial, Citlali. Citlali siempre está pendiente de todos nuestros programas. Nos da gusto verla. Es una persona alegre, jovial, que nos platica, que convive. Y Citlali está cumpliendo años ahorita. Y sabe algo, está acompañada por su esposo, que es una persona que la admira, la quiere y le agradece estos 8 años formidables en donde ha sido su apoyo incondicional, en donde ha sido, para él, no solamente una esposa, sino una amiga, una compañera, una aliada, una ayuda. No sabe cuánto la aprecia. En el firmamento de él solo hay 2 estrellas, usted y Kiru. Y sabe algo, Kiru también le manda un mensaje. La admira, la quiere, la adora, es su gran amor, es su ejemplo, es su todo. Y le desean una gran felicitación y nos unimos a esa felicitación todos los amigos del canal, todos los miembros del chat, mandándole uno de esos abrazos tan fuertes que sacan el aire, pero lo llenan a uno de alegría y de afecto. Va ese abrazo fuerte. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Y después de eso, algunos otros cumpleaños. María Emilia Arboit, ella está en São Paulo, Brasil, y desde allá nos están acompañando y siempre están pendientes de nosotros. Después tengo aquí a Javier y Estela. Javier y Estela son una pareja que tienen 23 años de casados. Qué gusto nos da saberlo. Le mandamos un abrazo a ambos. Carmen Rodríguez en Lawrence, en Massachusetts, los Estados Unidos. Marta Hernández, ella está en Playa del Carmen, un lugar bellísimo. Marcos Grave en Misiones, en Argentina, y desde allá nos está acompañando. Luz María Galván Galván. Jimena, de parte de Ángel Hernández. Edith Ojeda. A Edith Ojeda la felicita y le manda un gran abrazo a su esposo Juan Carlos, diciéndole lo mucho que la quiere y diciéndole lo agradecido que está de que siempre esté con él. La hija de Mercury del Cid, que está en Panamá. Araceli, de su novio Oscar, que está en Argentina, en Córdoba. Alejandra Orozco, también cumpliendo años. Gloria Muñiz Lara, de parte de su hijo Jesús, que la admira mucho y la quiere mucho. Marí Luis Jiménez, que está cumpliendo años y le mandamos esta felicitación, que sea un gran año para todos. Graciela Noguera, ella está cumpliendo 44 años de casada. Es su aniversario de boda, está en Uruguay y la felicitamos deseándole muchos años más. Los que ustedes quieran, los que ustedes sean plenos. Disfrútenlo mucho. Ha sido una gran aventura, sin duda. Rosa Brotens, que tiene 64 añitos y está como nueva y echándole muchísimas ganas. Le deseamos una larga vida. Para Diana Patricia Valencia López, Isabel Ramos en Costa Rica, Carlitos Quintana, María La Cocha desde Guerrero, México. Y luego por aquí, un abrazo muy fuerte para nuestra querida Magdalena Merino Castrejón, la mamá de nuestro amigo Eduardo Urbano Merino, un pintor contemporáneo tremendo que es una pieza en todo el sentido de la palabra. También queremos mandar un saludo especial a Fátima Flores. Ella está estudiando en Regina, en Canadá. Tuvo que separarse de sus padres para ir a la universidad, pero saben que es por un bien mayor. Sus papás le mandan un gran abrazo y desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Mari Hernández, su mamá, que la quiere mucho, la admira y se siente muy orgullosa de ella. Muchas gracias por confiarnos esto. Cristian Raimundo, él manda muchos saludos a sus papás, don Miguel y doña Angelín, que están en Guatemala y siempre están pendientes del programa y nos da gusto saber que su hijo piensa en ustedes y ustedes en nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.